Amén. Gloria al Señor. Sea cada uno de ustedes entonces bienvenidos en esta noche. A todos los que se van a conectar también, que el Señor les bendiga. Bendiciones a cada uno de ustedes por nombre. La verdad es que vamos a abordar en esta noche un tema de mucho interés. Amén. En relación al ámbito o al campo de la niñez. Y es un tema que deseamos empoderar a cada uno de ustedes. Como ustedes saben, pues en nuestra misión del Príncipe de Paz hay un movimiento, amén, que trabaja por los niños y por las niñas de todo nuestro país y aún fuera de nuestras fronteras. Y es el movimiento nacional Príncipes Kids. Y pues el año pasado se hicieron algunas alianzas con Mokbin. Mokbin es el movimiento cristiano contra la violencia de la niñez. Y se hicieron algunos acuerdos con ellos, unas capacitaciones, ¿para qué? Para poder entonces brindar ese apoyo, esa información tanto a los padres de familia como a los niños y a las niñas. Entonces, a nivel nacional fue autorizado, ¿verdad?, el trabajo con este movimiento por parte de la Junta Nacional de nuestra misión. Entonces, por eso con toda libertad lo estamos trabajando y en muchas regiones de nuestro país ya lo están implementando también. Entonces, queremos poderles trasladar también a ustedes esta información muy importante porque es por nuestros niños y por nuestras niñas. Amén. Entonces, es la violencia sexual hacia la niñez. Vamos a empezar viendo entonces la parte de las bases bíblicas. Amén. Vamos a iniciar con eso, porque también viene la parte de la prevención. Eso va a ser en otra oportunidad. Pero el día de hoy vamos a iniciar con lo que se refiere a bases bíblicas, para que ustedes vean que cómo por medio de la palabra del Señor, el Señor nos está indicando que nos tenemos que levantar por esos pequeños y por esas pequeñas. Nosotros le llamamos aquí por los que no tienen voz, porque los pequeñitos están ahí y muchas veces los padres de familia, ni aún a ellos que son sus hijitos, les creen. Muchas veces el niño va con alguna queja, va con alguna dolencia y no le creen. Entonces, por eso que nosotros como padres de familia, y máxime que somos conocedores de la palabra de Dios, tenemos que levantarnos como un acto de justicia por los niños y por las niñas. Amén. Entonces vamos a ver, y el objetivo pues es proporcionar a todos los líderes cristianos, a toda la iglesia de Cristo Jesús, una base bíblica que fundamente el trabajo en la prevención del abuso sexual contra niñas y niños y también los adolescentes, y el acompañamiento de los sobrevivientes. ¿A quienes se les llama sobrevivientes? Se les llama sobrevivientes a todos aquellos que padecieron o tuvieron que vivir un acto de violencia en sus vidas y que pues la misericordia de Dios los ha levantado y están en pie, ¿verdad?, hasta este momento. Muchos otros pues lamentablemente se quitaron la vida, pero muchos por la gran misericordia del Señor están ahora sirviendo en una iglesia y fuertemente con estos temas, porque son temas muy delicados que muchas veces no abordamos, que muchas veces no conocemos, que muchas veces creemos que están lejos de nuestra vida, de nuestro entorno, creemos que está lejos de donde nosotros vivimos y no sabemos si a la par podemos tener un caso de esos. Amén. Así es de que vamos a iniciar entonces, y yo quiero que se ubiquen primeramente en San Mateo, capítulo 18, versículo 4 y 5. Gloria al Señor. Y le voy a pedir favor siempre, hermano Eduardo, que me vaya él buscando las citas bíblicas, ¿verdad?, que me pueda apoyar, porque tenemos varias citas bíblicas. Pero voy a iniciar en esta hora con Mateo, capítulo 18, versículo 4 y 5. Gloria al Señor. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, que dice la palabra, hermanos, a mí me recibe. Amén.
Padre y buen Dios, te damos muchas gracias porque tu palabra no regresa vacía. Y en esta hora estamos aquí, Señor amado, necesitados de ti, de oír tu palabra y también de cumplir en obediencia a tu palabra, Señor. Te pedimos que tú seas el que nos dirija, el que nos alumbre, Señor, el que tome el control de todo nuestro ser, Señor. Te damos gracias por tu bendita palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces el reino de Dios dice, ¿verdad? La palabra dice, cualquiera que se humille como este niño. El corazón de un niño es tan diferente al de nosotros, ¿verdad, padre de familia? Es tan diferente, hermanos y hermanas, es tan diferente el corazón de un niño al de un adulto. Porque nosotros, ¿verdad? Muchas veces cuesta, ¿verdad? Que podamos perdonar solamente el Señor, solamente el Espíritu Santo de Dios. Pero un niño, puede usted haberle pegado muy duro, de una manera muy, de repente hasta grosera, pero el niño después está abrazándonos. Está ahí, ¿verdad? De una manera como que no hubiera pasado nada. Entonces vamos a meditar en esta hora cómo realmente la situación de la niñez. Para la gloria de Dios me encontraba hoy en la tarde en una actividad de oración por la niñez. Y ahí estaban conectados muchos líderes de muchos países de Latinoamérica. Estaba Colombia, estaba Nicaragua, estaba El Salvador, estaba Costa Rica, Brasil y muchos más países ahí, y todos estábamos con la misma petición de los niños y las niñas, de que realmente los niños y las niñas tienen un interés especial en el corazón de Dios y que muchas veces la iglesia está ahí parada. Amén. Nosotros estamos clamando al Señor por más recurso humano, no necesariamente significa que sean jóvenes, iglesia amada, sino que estamos clamando por, no importa la edad, necesitamos más gente. ¿Sabe por qué? Porque hay necesidad. Se está levantando más campos para la gloria del Señor, donde hay bastantes niños, pero necesitamos el apoyo de toda la iglesia. Amén. Hermana, es que mire la edad que tengo. No importa la edad. El Señor va a poner esa gracia para que usted vaya a enseñarle a esos niños. Amén. Bueno, nos vamos a enfocar entonces en la situación de la niñez. Oiga, en el Antiguo Testamento, en la cultura judía, los niños se veían como un don de Dios, como una bendición. Puede leer el hermano Eduardo, Salmo 127:3. Y esta es la parte entonces de bases bíblicas. Por eso vamos a ver muchas bases bíblicas en esta noche, porque esa es entonces el módulo número 1, es esto, a lo que se refiere, a la base bíblica, para que usted vea cómo el Señor desea que todos nos levantemos en favor de los niños y de las niñas. Entonces, Salmo 127:3, son una bendición. Eso lo dice la palabra. Amén, hermano. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. He aquí, ¿qué dice la palabra? Herencia de Jehová son los hijos. Sí, fruto de gran estima. Herencia de Jehová. O sea que el Señor es que nos ha dado a los hijos y a las hijas. Es el Señor. Y nosotros tenemos que tener cuidado de ellos, de cada uno de ellos, cómo está. No solamente los trajimos y el padre de familia nada más cumple, ¿verdad?, con su responsabilidad de dar el dinero, ¿verdad?, y después no se da cuenta si el niño necesita amor, cómo está emocionalmente, qué problemas tiene, qué le está pasando. No, hombre, pero si yo le doy lo necesario, dice, ¿verdad? Los que se fueron a Estados Unidos o los que están en Estados Unidos, yo mando las buenas remesas ahí. Pero no solamente estamos hablando del dinero, porque la crianza de un hijo, de una hija, va más allá de solo el dinero, sino que va más allá. Nos tenemos que involucrar en cada parte de nuestros hijos, ver cómo están, qué les está afectando, preguntarles todos los días, cómo te fue hijo, cómo te fue hija, cómo están. Les tenemos que enseñar tantas cosas que lo vamos a ir viendo, ¿verdad?, en cada uno de los módulos que en su momento se les puedan ir impartiendo con la ayuda de Dios. Entonces, como padres de familia, tenemos que saber que la palabra del Señor llama bendición a los hijos. No solamente es que, porque de todos modos dicen algunos padres de familia, ¿verdad?, no tenían televisión en esos días y por eso tienen una docena. No había televisión, dice, ¿verdad? Entonces no tenían que entretenerse los padres. ¿Han oído ustedes eso, verdad? Pero no solamente es de traer y de traer y de traer, sino que de ver realmente
cómo está el corazón de nuestros hijos. Y de esto tomen copia los jóvenes que todavía no son padres de familia. Pongan atención, porque habemos algunos padres que terminamos la jornada de padres y que cometimos muchos errores y que ahora decimos, ¡ala! ¡Qué errores más garrafales los que cometimos! Pero que ahora con los nietos, el Señor nos da la oportunidad de poder ser esos abuelos que puedan entonces darles ese amor, darles ese cuidado de ver realmente cómo están sus emociones, cómo están ellos. Entonces, son una bendición los hijos. Es que es el colado, dice muchas veces, ¿verdad? Ese se coló, saber ni cómo, pero ahí está. Entonces, no, son bendición, eso es lo que dice la palabra. Herencia de Jehová son los hijos. El Señor nos los ha dado y tenemos que cuidar de ellos. Los niños una vez son niños, los que todavía tienen sus hijos pequeños. Todavía los tienen de 12, 13 años para abajo, 14, porque ya de 15, ya muchos ya no quieren salir con papá y con mamá. Entonces muchas veces decía, me acuerdo cuando yo decía, cómo quisiera que ya mis hijos estuvieran grandes cuando tenía mi marimbita yo chiquito, ¿verdad? De 2, de 4 y de 6 años. Entonces, ¿cómo quisiera que estuvieran grandes? No, pero yo quisiera que estuvieran otra vez pequeños, ¿verdad? A veces yo les decía, pero miren hijos, vuelta que doy yo, vuelta que dan ustedes. A donde yo voy ustedes no me dejan en paz atrás. Y yo digo, Señor amado. Y mi tía que vivía conmigo, que era con mi mamá, me acuerdo que me decía, pero es que vos sos como la gallinita y ellos son tus pollitos, pues están atrás de vos, ¿verdad? Qué bonito. Hoy quisiera uno que se anduvieran atrás de uno. Pero ya no, uno anda atrás de ellos. Vení a comer, hombre, te hice algo rico, vení. Entonces, tenemos que aprovechar cada momento con ellos y cuidar su corazón. ¿Por qué? Porque son herencia del Señor. Eso ya lo vimos acá. Pero también se les consideraba como ignorantes, ¿verdad? Muchas veces también. Y pues definitivamente también se necesita de disciplina con los niños, ¿verdad? Disciplina, pero todo con un balance. Decían las señoras de antes, ¿verdad? En una mano está el rigor, decía, y en la otra está el amor. ¿A cuánto les dijeron así? ¿A cuánto les dijeron? Aquí está el amor y aquí está el rigor, ¿verdad? Ni solo rigor, ni solo amor. Tiene que haber un balance, ¿verdad? Por eso la palabra del Señor también habla de la corrección para los niños y para las niñas, ¿verdad? Bueno, en la época antes de los grandes exilios no habían escuelas formales. Estamos hablando en el Antiguo Testamento. No habían escuelas formales entre los israelitas y solo los niños de familias ricas, de los sacerdotes o de la familia real, recibían alguna educación formal. De ahí los demás no tenían derecho, no estudiaban. En el Nuevo Testamento los niños no tenían derecho. Generalmente se miraba la niñez como una etapa de transición hacia la adultez o como una etapa de imperfección. Así se miraba a los niños, como una etapa imperfecta. La ley romana le daba el poder al padre si creía apropiado encarcelarlo, oigan bien, azotarlo, encadenarlo, hacerlo trabajar en los campos o incluso matarlo. ¿Qué les parece? Y eso no estaba en el corazón de Dios, y eso no está en el corazón de Dios. Y fue hasta en el 374 después de Cristo que se introdujo la primera ley que prohibía matar a niños. En la cultura judía también eran considerados uno de los grupos de menor valor, agrupados junto a los pobres y a las mujeres. Y en muchas congregaciones, bendito sea el Señor, que ya en nuestra misión se estableció este ministerio infantil a nivel nacional, porque anteriormente no había un ministerio o un movimiento nacional que cubriera a nuestros niños en nuestra misión. Pero bendito sea el Señor, que hace algunos años para acá ya se levantó un movimiento que se trabaja con los niños, porque en muchas iglesias, fíjense que solo se pensaba en construir un templo muy hermoso o una casa de oración con todos los lujos y todo muy hermoso, pero no se pensaba en un espacio para los niños y para las niñas. O sea que en muchos lugares todavía se tiene en poco el trabajo con los niños. En algunos lugares todavía de nuestro país
lo que están diciendo los líderes es: dejen a los niños, porque aquí en la iglesia, si los traen, molestan mucho, hacen mucha bulla. Déjenlos mejor allá en la casa y déjenlos cuidando, que se queden cuidando las vacas, que se queden cuidando los caballos, las ovejas, déjenlos ahí. Porque un día fui yo y estuve platicando con unos líderes regionales trabajan con niños, y me decían: mire, ¿qué podemos hacer? Hoy nos están prohibiendo que traigamos a los niños, porque dicen que mucha bulla hacen, mucho molestan. Entonces en algunos lugares todavía se está haciendo en poco el trabajar con los niños, ¿verdad? Como se ha hecho por años y por años, que los niños lo ven como algo de menor valor. Ahora ya ha cambiado, porque antes, no, primero los adultos, y después, si queda, le dan a los niños ahí un su poquito. Pero aquí nosotros ahora lo hacemos diferente, y en muchas iglesias lo están haciendo diferente. Primero atendemos ¿a quiénes? A los niños y a las niñas. Vamos a ir viendo entonces aquí cómo los ve el Señor. Amén. Vamos a ir viendo acá entonces los niños de Guatemala, los niños de nuestro país. En Guatemala, pongamos atención, hay 7 millones de niñas, niños y adolescentes menores de 17 años. Hay bastante población. La pobreza afecta a cada 8 de cada 10 niños y niñas. Y a 6 de cada 10 no indígenas, y a 10 de cada niño o niña indígena. Cerca de 2 millones en edad escolar están fuera del sistema educativo. Oigan, cerca de 2 millones. Los niños no tienen entonces una educación. Y aquí en nuestro entorno nos hemos dado cuenta, porque he platicado con algunas niñas y dicen que no las mandan a estudiar. ¿Saben por qué no las mandan a estudiar? Porque tienen que ir a dejar almuerzo. Y como tienen que ir a dejar almuerzo, entonces no estudian. Y otras lo que me han dicho es, como dicen que ya me voy a casar, voy a tener un esposo, entonces que no necesito estudiar más, con que sepa leer y escribir es suficiente, con un tercero que me quede. Pero hay muchas niñas que están frustradas, y hay muchos niños que también están frustrados, que ya no los enviaron a estudiar porque tienen que trabajar. Entonces ese es un tipo de violencia también para los niños y para las niñas. Así es de que las estadísticas del Observatorio de los Derechos de la Niñez de CIPRODENI reflejan que los casos de delitos contra los niños y las niñas atendidos en los últimos 3 años fueron, pongamos atención, en el año 2020, violencia física, 999 niños. En el 2021, 903. En el 2022, 805. Violencia sexual. En el 2020, 3.951. Y ahora en el 2022, 5.177. Hay un incremento ahí. Muertes por causas violentas. En el 2020, 404. Ahorita en el 2022, 453. Y pongan atención a esto. Embarazos en niñas y adolescentes. 104.837 en el 2020. Y en el 2022 hay 76.105. Miren qué incremento el que ha habido, ¿verdad?, en estos años. Alertas de desaparición de niños y niñas. En el 2020, 4.232 y en el 2022, 5.478. Hay una elevación ahí. Entonces, reflexionemos. Este es un momento para que todos reflexionemos y hagamos una lista de respuestas a las siguientes preguntas. Miremos y observemos y pensemos todos los que estamos aquí. ¿Cómo me siento al escuchar la realidad de los niños y las niñas en Guatemala? ¿Cómo nos sentimos? Cada uno haga ahí y responde a sus propias preguntas. ¿Cómo nos sentimos al ver lo que está sucediendo con los niños y con las niñas? ¿Qué cantidad de niños y niñas están sufriendo violencia? Y hágase usted también esta pregunta. ¿Conozco de algún caso cercano de violencia hacia algún niño o hacia alguna niña? ¿Conocemos algún caso de violencia? Usted respóndase ahí solo.
Usted piense y diga, yo conozco algún caso, y si ya lo conocemos, ¿qué hemos hecho? Si han conocido casos en años anteriores, ¿qué han hecho? Hermana, pues me he quedado callado. Me he quedado callado, porque no me quiero meter a problemas. Eso es lo que se dice, ¿verdad que sí? No nos queremos meter a problemas. Y podemos saber y ver que el niño y la niña está pasando todo tipo de violencia, pero nos quedamos callados. Pero ahorita vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Oiga, la justicia según la Biblia. Según la Biblia, ¿qué es lo que habla el Señor acerca de la justicia? Y aquí vamos a pedirle favor al hermano que nos busque una cita bíblica. Gloria al Señor. Ya vamos a darle la cita bíblica. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Y si ustedes la tienen, también búsquenla, porque ahí es alguna cita clave. Porque en la Biblia la justicia no es una idea abstracta, no es algo así, sino que Miqueas capítulo 6 versículo 8, sino que la justicia no es un concepto vacío. La justicia se refiere a un tema exclusivo de un grupo de especialistas y distante de las personas comunes. La justicia busca, oiga, defender a los débiles. Eso es lo que busca la justicia, defender a los débiles. Y en este caso estamos hablando de ¿quiénes? De los niños. Ellos son vulnerables, ¿sí? A ellos los llegará una persona adulta. ¿Y qué pueden hacer ellos? Digan. ¿Ven el caso de este niño que fue macheteado en Jalpatagua? ¿Qué pudo hacer este niño? No pudo defenderse. Lea la cita, hermano. Amén. De Jesús. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué nos pide el Señor? Lo que el Señor nos pide es únicamente que hagamos justicia, que actuemos de manera justa, que si estamos viendo que hay algún caso donde un niño, una niña, un preadolescente está sufriendo violencia, tenemos que nosotros denunciar, tenemos que hablar, tenemos que ver qué podemos hacer para que este niño y esta niña, este preadolescente puedan salir de esa situación. Entonces, cuando en nuestras Biblias, dice en español aparece la palabra justicia, en el Antiguo Testamento se usan las palabras la palabra hebrea mishpat, que son los términos con los que se define el concepto de justicia, y siempre se refieren a la integridad, bondad, empatía y misericordia. Que mire, de todos modos, cómo sale ese niño o esa niña, de todos modos no es mi hijo, de todos modos no es mi hija. Pero todavía hay peor caso, donde hay mamás que saben que el padrastro los está violando y se quedan callados. Porque lo que dicen es, si yo digo algo, me va a dejar y yo no puedo vivir sin él. Y se quedan calladas y permiten que a sus hijos y a sus hijas les esté pasando lo que les esté pasando, no importa. Eso es una injusticia. Y si nosotros decimos así, de todos modos, no es mi hijo, no es mi hija, eso es una injusticia. Porque el Señor no lo ve así. El Señor nos está diciendo que nos pide que actuemos en justicia, que amemos la misericordia. Eso es lo que el Señor nos pide, eso dice la palabra en Miqueas. Entonces el justo es quien teme a Dios y lo demuestra principalmente cuando hace el bien. Siempre el bien y solo el bien, a todos sin excepción. Entonces tenemos que, la palabra nos está diciendo ahí, que tenemos que actuar en justicia. Y si nosotros nos quedamos callados en algo que nosotros sabemos, estamos actuando injustamente. Por eso es, hermanos, de que tenemos que ser valientes y por medio de la palabra del Señor, entonces tenemos nosotros que actuar. Amén. Busca, hermano Eduardo, Salmo 103, versículo 6. Podemos estar ahí en esa cita bíblica, porque vamos a meditar acerca de la justicia como una obra divina de Dios. La justicia como una obra divina de Dios. El Salmo 103, 6, entonces, habla acerca de que, mire, el Señor nos dio la salvación y es una obra de restauración, y quienes la reciben deben de obedecer la voluntad de Dios, expresada en mandatos que aseguran la pacífica convivencia, cuidando a los menos favorecidos y vulnerables. Entonces el Señor ya nos dio salvación. Si tenemos a Jesús en nuestro corazón, tenemos que ser obedientes. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidar a los más vulnerables.
levantarnos por los más vulnerables, levantar nuestra voz, enseñarles qué tienen que hacer. Y eso lo vamos a ver en los otros módulos, cómo tenemos nosotros que aconsejar a los más pequeños para que salgan de esa situación en la que están en este momento. Léalo, hermano Eduardo. Amén. Salmo 103:6 dice en nombre del Señor: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Oiga, Jehová es el que hace justicia a todos aquellos que padecen violencia. Entonces nosotros tenemos que levantar primeramente en oración, primeramente orando por los más pequeños. No sé si usted tiene un espacio especial para orar por los niños y por las niñas, porque mientras usted está aquí sentadito ahorita, gracias a Dios, escuchando la palabra del Señor, y muchos niños de nuestra iglesia, gracias a Dios, están aquí ahorita abajo en un aula recibiendo su lección, muchos ahorita están siendo violados. A cada hora están siendo niños violentados, hermano. Ahorita ya en la oscuridad o en la mañana o en el día, a cada momento, hay muchos niños que están siendo violentados y muchas veces los tenemos allá a la par y ni siquiera nos damos cuenta. Y si nos damos cuenta, muchas veces nos hacemos los loquitos, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos casos hemos sabido durante nuestra vida de estos que están pasando? El Señor entonces también demuestra la justicia como una obra divina que Él nos rescató, ¿verdad? ¿A cuánto nos rescató el Señor? Él nos rescató. Por favor, hermano, hágame el gran favor de leer entonces en Isaías, capítulo 58, versículo del 6 al 12. Ahí están las citas bíblicas, miren, porque el Señor nos rescató y es también la acción de liberación de los que viven en condiciones de sufrimiento, dolor y vulnerabilidad. De liberación, una acción de liberación de los que viven en condiciones de sufrimiento. Amén. Amén. Léalo, hermano. 58. Versículo del 6 al 12. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, y clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Amén. Gloria a Dios por los ayunos que se hacen. Amén. Pero el Señor está hablando ahí que muchas veces se está ayunando, que muchas veces se está en esa acción, pero realmente nosotros, hermanos, estamos actuando de una manera que no le agrada al Señor. Estamos actuando de una manera injusta. Y entonces el Señor lo que nos está diciendo aquí es de que ustedes tienen que actuar de una manera justa. Más bien eso es lo que el Señor pide. Muchas veces solo se ayuna, pero solo se ayuna por una costumbre, por una tradición, no realmente como el Señor lo pide. El Señor lo que está pidiendo entonces aquí es que tengamos amor al prójimo. Es de que amemos la misericordia y que hagamos justicia. Que meditemos y reflexionemos en todos estos pequeños, que pues gracias a Dios yo sé que una mayoría aquí pudo tener una infancia feliz, pudo tener una infancia tranquila, donde estuvo papá y mamá, pero hay muchos casos que ustedes ni siquiera se imaginan que sufrieron situaciones terribles, situaciones muy difíciles,
Entonces aquí el Señor nos dice, Jehová dice, entonces vamos a ver el versículo 10, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Dice el versículo 9, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, si quieres, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Muchas veces solo hablamos vanidad, solo hablamos lo que no edifica, o andamos poniendo el dedo, andamos juzgando, estamos criticando, andamos chismeando, y lo menos que, y de repente estamos hasta en el ayuno, y estamos juzgando, y estamos con aquel odio todavía hacia el prójimo. Entonces el Señor lo que nos demanda aquí es que tengamos amor para el prójimo, que liberemos a aquel en el nombre de Jesús que está siendo esclavo de alguna situación. Por eso es de que el Señor entonces nos anima a que meditemos en la justicia como una obra divina. Todo aquel que ya conoció la misericordia de Dios tiene que demostrar, o tenemos que demostrar, la misericordia para los demás. Eso es lo que el Señor demanda entonces de cada uno de nosotros, que nos pongamos a pensar en eso. Mire, yo me pongo a pensar en cada uno de esos pequeños y digo, Dios mío, cuando veo en alguna comunidad que va un hombre ebrio y que empieza a jalar a su hija del pelo y la entra, hermanos, mira a mí. Qué tremendo. Y eso es lo que está viendo en el interior de las comunidades, y no solo en las comunidades, sino que en la ciudad. El hombre cuando llega ebrio, llega, hermano, a hacer y deshacer. Y yo me pongo a pensar en estos pobres angelitos que están. Entonces nosotros nos tenemos que levantar por cada uno de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Bienestar. La justicia, entonces, como un acto divino, se demuestra también por medio de un bienestar. Consiste en realizar acciones que aseguren el shalom o la paz, no como ausencia de una guerra, sino que la paz como la que el Señor habla en la palabra de Dios, una paz sobrenatural. Eso es lo que el Señor quiere, que haya una paz en los niños, en las niñas, que ellos sean felices. Ellos son herencia de Jehová, dice la palabra. Entonces ellos, el Señor desea con todo su corazón que sean felices estos pequeños. Hay niños que están padeciendo de tomar la decisión, ¿con quién te vas? ¿Con tu mamá o con tu papá? ¿Con quién te vas a quedar? Entonces, hermanos, hay una situación ahí muy tremenda. Lea, hermano, por favor, Juan 16:33. Son bases bíblicas. Por eso es de que este módulo es bases bíblicas, o base bíblica que nos respalda para que nosotros actuemos en justicia, hermano, y que nos levantemos en el nombre de Jesús por todos aquellos que no tienen una voz. Amén. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Muy bien. Amén. El Señor ya venció al mundo y por eso Él ha dado esa paz, no como la da el mundo, sino que una paz sobrenatural, que no depende de las circunstancias, sino que depende de que tenemos a Dios en nuestro corazón. Y gloria a Dios por todos aquellos que ayudan a un niño. Gloria a Dios por todos aquellos que no desprecian a un niño, que abrazan a un niño, aunque el niño vaya lleno de mocos, usted no diga, uy, me vas a ensuciar, sino que lo abrace, le brinde ese amor a cada uno de los pequeños y a las pequeñas. Decía una maestra por ahí, fíjese que yo ando, me decía una maestra, con mi peine fino, decía una maestra, porque viera que a veces resultó que me llenaron de piojitos, ¿verdad? Pero ahí cargo el peine fino a la mano y ya me quedo tranquila otra vez. Entonces debemos nosotros de pedirle al Señor y ser parte de ese bienestar para los niños y para las niñas. La justicia encarnada en Jesús, hermanos. Marcos 10:14. Amén. La justicia encarnada en Jesús. Jesús es justo. Jesús ama la justicia. Él es justicia. Amén. Y la palabra del Señor en Marcos 10:14, hermanos, es algo muy hermoso, es algo muy especial que todos debemos de tener guardado en nuestro corazón para cuando usted, hermano, se le acerque un niño, no lo desprecie. No desprecie nunca a un niño, no desprecie nunca a una niña, en el nombre de Jesús. Amén. Léalo, hermano. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. Amén.
Dejad a los niños venir a mí y no se lo impida. Imagínense. Porque ¿qué más dice la palabra del Señor? Porque de ellos es el reino de los cielos, de los niños. Hermano, y a veces los despreciamos nosotros. A veces los despreciamos nosotros. Y de ellos es el reino de los cielos. Por eso es de que el Señor, hermano, los ama con un amor especial. Y si vamos ahí a Marcos desde el versículo 13, mire la reacción de los discípulos. Leamos el versículo 13, hermano Eduardo, de Marcos 10. Siempre en 10, solo el versículo 13. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Oiga, y se acercaban niños, dice, ¿verdad? Le traían los niños, se los presentaban a Jesús. ¿Y qué hacían los discípulos? ¿Qué dice la palabra que hacían? Reprendían a los padres. Los reprendían, se enojaban, los decían, aléjense de aquí, no estén molestando aquí, patojos malcriados, háganse para allá, dejen de estar molestando. Eso es lo que decían los discípulos de Jesús. Considerando la situación de la niñez en ese contexto, vamos a ubicar en ese contexto, la reacción de los discípulos fue normal. En ese contexto era normal. Simplemente la niñez no era importante. En ese contexto, en ese momento, la niñez no tenía importancia. Así que los discípulos actuaron de la manera más normal. Le dijeron, quítense de aquí, patojos, váyanse para allá. Ahora en el vocabulario de nuestro buen Chapín, ¿verdad? Háganse para allá, quítense, no hagan estorbo, váyanse para allá. ¿Cuántas muchas veces tratamos a los niños así? ¿Cuántas a veces nosotros tratamos a los niños así? Los niños merecen respeto. Los niños merecen respeto. ¿Le gustaría a usted que lo trataran así? Ese como pato. No, los niños merecen respeto. Entonces, ellos actuaron de una manera normal, entonces, porque la niñez no era importante y se pensaba que solamente habrían molestado a Jesús. Eso pensaron los discípulos. Estos vienen a molestar al maestro, solo vienen a molestar. Lo que muchas veces se está diciendo en nuestras congregaciones, dejen a tus hijos allá porque solo vienen a molestar. Ahí viene el montón de niños, dice, ¿verdad? Solo a molestar. Y eso pensaron los discípulos en ese contexto, en esa época, cuando se le querían acercar a Jesús. Pero mire, Jesús se indignó, hermanos. Jesús se molestó cuando vio la situación de los discípulos actuar de esa manera. La reacción de Jesús muestra la importancia que los niños tenían para Él. ¿Se dan cuenta? Jesús demostró, cuando Él se molestó, se indignó. Les dio a entender que para Él los niños tenían una gran importancia. Por eso es de que para nosotros, iglesia amada, los niños tienen que tener una gran importancia. Padres de familia, para ustedes sus hijos deben de tener una gran importancia. Sus nietos, sus vecinos, todos deben de tener una gran importancia, porque para Dios tienen una gran importancia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Señor les dice, dejen que los niños se acerquen a mí. Déjenlos. ¿Por qué se lo están impidiendo? Los niños se acercan voluntariamente a Jesús y los adultos no necesitan forzarlos. Amén. Hay muchos niños que desean buscar a Jesús. Es diferente cuando ya entran a la juventud, porque a la juventud casi que hay que traerlos a la fuerza. Pero cuando son niños, ellos voluntariamente llegan. Si no, mírenlo ahí en los campos, en las células, llega la niñerío ahí, llegan para la gloria de Dios. Pero llega un momento de la edad de ya de 11, 12, 13 años, que ya los mamás los traen a la fuerza. Miren, mi nieto Eder, ¿te vas a ir con tu mamá? Le dije, no sé qué, ¿por qué razón? No, me dijo, yo voy a ir a la escuelita, voy a ir a recibirla. Gloria a Dios. Pero hermanos, hay muchos ya preadolescentes, en una mayoría, y no solamente en esta congregación, sino que en todas las congregaciones, que ya en los prejuveniles, en los de 11, 12, 13 años, ya hay un bajón. Mire, donde más se llena es en los intermedios, en los de 7 años a 10 años. Eso está, mire, lleno. Son los que más, donde más hay. Y los pequeñitos. Pero después supervisamos a los que ya van llegando a la juventud y ya no quieren. A la fuerza quieren ir ya algunos. Entonces, mire, qué bendición, porque los pequeños, los niños, se acercan a Jesús sin que los estén obligando. Ellos buscan a Dios. Ellos quieren
venir a la iglesia. No sé si a los papás que tienen aquí hijos pequeños, ¿cuántos tienen hijos pequeños todavía aquí? Levánteme la mano. ¿Cuántos tienen hijos pequeños aquí todavía? ¿Les gusta venir a la escuelita dominical? ¿Verdad que sí? Ellos quieren ir. O mándeme la célula a la escuela bíblica a vacaciones. Ellos piden. Entonces, también dice, no se lo impidan. Debemos huir de esa inercia de los adultos, de impedir que los niños y las niñas se acerquen a Dios. Váyase para allá, ahorita solo es de grandes. Quédese ahí, no lo haga. Si el niño quiere estar, la mamá, yo te quiero acompañar. No es que ahí solo grande vamos a ir, lléveselo. Gloria a Dios. Pero que cuando tenga 15 años el niño, si usted lo deja en casa, cuando tenga 15 años usted va a andar con el chicote para todos lados y el niño se le va a ir a otro lado y no va a querer venir. Así es de que del reino de los cielos es de los niños. Y el Señor se enojó y les dijo, entonces deje que se acerquen a mí. El reino de Dios es de los que son como ellos. Esta es una poderosa declaración donde Jesús les devuelve la imagen y dignidad con la que fueron creados. Aquí Jesús les devuelve a los niños y a las niñas en aquel contexto la importancia que realmente tienen los niños para Él, porque fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y los habían hecho en menos, los habían hecho en poco, pero aquí el Señor les da la importancia que deben de tener, que deben entonces de creer todos acá, de que ellos fueron creados a imagen y semejanza de Dios, y que la iglesia debe de asegurarse de que esa imagen permanezca, de respetarlos, de amarlos, de cuidarlos, de instruirlos, de valorarlos. Dicen alguna mamá, yo sí me baño todos los días, pero mi hijo cada 8. Todos descuidados ahí. Hermanos, los niños necesitan cuidado en todas las áreas de su vida. Entonces, una terrible forma de evitar que los niños y las niñas se acerquen a Jesús es el abuso. ¿Sí? Los niños que son abusados se marginan. Los niños que son abusados ya no quieren saber nada del Señor. Supimos y supe de un caso hace poco de una joven, ya ahorita en ese momento tiene 19 años, pero esta joven a la edad de 7 años, pongan atención, 7 añitos, empezó a ir a una tienda de a unas 3 casas de donde ella vivía. Y allá había un joven que atendía esa tienda. Y este joven fue astuto, malvado, y se la empezó a ganar. Cuando ella llegaba, la atendía muy amablemente y le regalaba siempre un chocolate o le daba alguna otra bolsita extra para empezarse a ganar la confianza de la niña. Entonces cada vez que la mandaban a comprar a ella a la tienda, ella era feliz porque se iba a ganar mi premio. Pero llegó el momento que este hombre emisario de Satanás planificó, y cuando la niña llegó, dice que le metió un jalón y la encerró en un cuartito que él tenía ahí en la tienda y la violentó y la violó y la amenazó y le dijo, si decís algo, tu papá y tu mamá se mueren. Y la intimidó de tal manera que ella no quería ir a la tienda. Y le dijo, no mamá, no quiero ir. ¿Y saben qué dijo mamá? Vaya, porque usted tiene que ser obediente. Vaya a comprarme lo que le estoy pidiendo. No sea desobediente. No sea berrinchosa. Usted va a la iglesia. Usted va a la escuela de niños. Usted no sea desobediente. ¿No le han enseñado que tiene que ser obediente? Vaya a comprarme lo que le digo. Y la niña, no es que no quería ir por desobediente, sino que usted ya se imagina por qué no quería ir. Pasaron los años y cuando ella llegaba a comprar, sucedía lo mismo. La entraba, dice que llegó el momento, cuando ella iba más grandecita, imagínense, ya empezó de 7 años este hombre, ella tenía 10 años y ella en la misma situación. Llegó el momento, dice que hasta le ponía imágenes pornográficas. Y llegó el momento en que llamó a un amigo de este muchacho
y la violaron entre 2 personas. Y ella cada vez iba peor y no podía decir nada porque estaba totalmente intimidada y se sentía cada vez peor. Y esta niña dice que le decía: Jesús, ¿en dónde estás? ¿Por qué me está pasando esto si yo voy a la iglesia? Decía esta niña. Por eso es de que estas personas, el abuso aleja a los niños de Dios. Llegó el momento que llegó a los 12 años y seguía en la misma situación. Y ella le pedía a Dios: Dios mío, ayúdame. Cuando llegó el momento que ella tenía 13 años, ese muchacho de la tienda se fue para Estados Unidos y ella dice que levantó sus manos y dijo: Dios mío, gracias. Y dice que por un año ella pasó tranquila, empezó a ir a la iglesia y empezó a servirle a Dios y estaba tranquila, pero después de un año se le vino todas esas escenas que ella tenía aquí. Todo eso que ella había vivido aquí. Y dice que estuvo al borde, al punto de quitarse la vida. Y ella lloraba y lloraba y lloraba. Y todos le preguntaban qué tenía. Y ella no les decía nada. Y lloraba y lloraba y lloraba hasta que iba a quitarse la vida. Entonces Dios y su misericordia obró. Y ella pudo abrir su corazón con sus papás. Le contó todo lo que había pasado desde, oiga bien, desde los 7 años. Y empezaron a hablarle de Jesús y ella dice que se entregó a Cristo Jesús y por gracia y misericordia Dios la sanó y la restauró y pudo perdonar a esta persona. Y saben una cosa, ahora ella se dedica a ir por muchos lugares hablando acerca de esto, alertando a la gente cómo debe de actuar, cómo debe de estar alerta, viendo las situaciones que pueden estar pasando con los niños y con las niñas y no quedarse callado, siendo la voz de los que no tienen voz, para la gloria del Señor. Así es de que debemos de reflexionar entonces de qué manera podemos impedirle a los niños que se acerquen a los cielos. Atentar contra una niña y un niño es atentar contra Dios, oiga. Atentar contra un niño, contra una niña, es atentar contra Dios. Porque para Dios son cosa preciada. De ellos es el reino de los cielos. Jesús toma a los niños y a las niñas como un modelo del ciudadano del reino de Dios. Eso lo hace Jesús. Jesús está poniendo a los niños como un modelo. Tenemos que ser imitadores de un niño o de una niña. Eso es lo que el Señor nos pide. Imagínense qué tremendo la importancia que el Señor le da. Ya vamos a ir terminando. Reflexionemos entonces, hermano. ¿Dónde y en qué sentido nosotros podemos rechazar en nuestra iglesia? ¿De qué manera podemos rechazar a los niños y a las niñas? ¿De qué manera los puedo rechazar yo? En las iglesias, ¿de qué manera se están rechazando a los niños? Cuando hacemos construcciones grandes y no pensamos en un espacio para ellos. Cuando no pensamos en instruirlos a ellos, cuando no pensamos en hacer cosas especiales para que ellos se instruyan y conozcan del reino del Señor, ahí nosotros estamos actuando y rechazando a los niños y a las niñas. ¿Qué puedo hacer hoy para defender a los que sufren? ¿Qué podemos hacer? Piense, ¿qué voy a hacer si me entero de algún caso de esos? ¿Qué voy a hacer? Me voy a quedar callada, hermana, de todo el mundo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo puedo priorizar la protección de los niños y niñas? ¿Cómo lo podemos hacer? Diga, soy la voz de los que no tienen voz. ¿Puede decirlo conmigo? Soy la voz de los que no tienen voz. Eso es lo que somos, iglesia. Somos la voz de los que no tienen voz. ¿Por qué están callados? Están amenazados. Y muchos están sufriendo en este momento. A veces se juzgan a los homosexuales, pero ellos son fruto de muchas violaciones. Los niños son la personificación de la inocencia y la bondad. ¿Sí? ¿Puede usted imaginarse un niñito? Ver la inocencia que en ellos hay.
Y estaba yo leyendo ahí también una información de un alto porcentaje que hay de niños menores de 1 año que han sido violados. Menores de 1 año en nuestro país. Que Guatemala es uno de los países más violentos de Centroamérica. Guatemala es uno de los países más violentos. Entonces somos la voz de los que no tienen una voz. Los niños son la personificación de inocencia y bondad, pero también de la vulnerabilidad y la vida amenazada. Los niños viven en una constante amenaza, día con día, todos los días, que incluye a los pobres, débiles, enfermos, ignorantes, extranjeros, viudas, ancianos y por supuesto a los niños. Los niños son la expresión más patente de estos pequeñitos, de los sin voz, de los niños, de los que sufren injustamente la agresión de los fuertes. Tomemos conciencia en el nombre de Jesús, hermano. La voz profética de la justicia. Durante toda la historia, hermano, se levantaron profetas, ¿verdad que sí, hermanos? Tanto en el Antiguo Testamento se levantaron profetas que denunciando el pecado. Juan el Bautista denunciaba el pecado. Isaías denunciaba el pecado. Los profetas, ellos denunciaban el pecado. Ezequiel, Miqueas, Amós, Oseas, denunciaban el pecado. Ellos hablaban y decían a la población, a toda la gente, qué es lo que Dios les decía. Por eso ahora nosotros tenemos que ser como esos profetas. Debemos de denunciar todo aquello que está mal hecho, porque si nos quedamos callados, somos cómplices. Sí, somos cómplices. Yo quiero que ya para terminar, hermanos, miremos por favor acá un caso, la historia de Tamar. Rapidito vamos a ver 2 de Samuel, capítulo 13. Amén. Y lo lee así rapidito, hermano Marvin, porque ya se nos fue el tiempo. Entonces, está la historia de Tamar. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo del 1 al 22. Lee rapidito, hermano Eduardo. Aconteció después de esto que, teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonabat, hijo de Simea, hermano de David, y Jonabat era hombre muy astuto, y éste le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma en su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle, y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas, para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa, diciendo: ve ahora a casa de Amnón su hermano, y hazle comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón: echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba, para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza.
Porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no lo quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón: levántate y vete. Y ella le respondió: no hay razón mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. Y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Amén, lo dejamos ahí. ¿Qué le dice Absalón entonces ahí, hermano Eduardo? ¿Qué le dice Absalón a Tamar, ahí en ese versículo que usted estaba leyendo? Y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía. Calla, ¿qué le dijo? Calla. Cállate. Acá miramos un caso, hermano, de una injusticia. Como muchos casos que se dan acá en nuestro medio. Los amigos planificaron cómo abusar a Tamar. Tamar le dice que no a su hermano. Le dice: no, hermano mío, pero él no la escucha. Amnón entonces la saca de la casa y luego de violarla, la humilla, la saca. ¿Y qué dice? Que ella sale gritando. Y luego le dice: calla. Y luego dice nada más la palabra, que David se enoja, pero no hace mayor cosa. Entonces, Tamar muestra su dolor cuando rasga sus vestiduras. Tamar, por consejo de su hermano Absalón, no dice nada. ¿Cuántas madres de familia le dicen: cállate, hija, cállate, es tu papá, cállate, hija, es tu tío, cállate, cállate, es tu primo, ¿qué va a pasar? Cállate, es el vecino, cállate. Pero el Señor nos está hablando, nos está diciendo que debemos de ser la voz de los que no tienen voz. Gloria a Dios, el Señor nos está llevando a trabajar con muchos niños y con muchas niñas. De aquí en Comapa, años anteriores nos ha tocado trabajar en la comunidad con algunos casos de esos. Y qué terrible. No es que aquí no suceda. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que por personas que están cerca de los niños y de las niñas, de personas de confianza, de personas de la familia, que están en un ambiente hogareño, de lugares, hermanos, que están ahí cerca, de amigos cercanos, de familiares, de padres, de padrastros. Y los niños están callados, callada la boca. Entonces hoy el Señor nos está hablando por medio de citas bíblicas. El Señor ya nos habló que nosotros entonces tenemos que ser la voz de los que no tienen voz, ayudarles y decirle a los niños también. Eso lo vamos a ver en la parte de la prevención. Decir a los niños: nadie te puede decir que te calles, nadie te puede decir que debes de callarte, que va a ir a tu papá o a tu mamá, porque eso va a ser una mentira. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Hablarlo, tienes que gritar, salir corriendo, huir, porque no te van a hacer nada. Eso es lo que nosotros tenemos que enseñar a los niños, y los padres de familia tienen que estar alerta, porque hay muchos tipos de violencia. Mire, tipos de violencia, los casos de violación y violación agravada. Tenemos casos también de violación, les voy a leer acá. Tipos de violencia infantil: violencia física, golpes y lesiones. Un niño puede sufrir golpes, patadas, puñetazos o cualquier otra forma de violencia física que le cause lesiones.
Ese es un tipo de violación. Además, entonces no le puedo pegar a los hijos. Claro que sí, pero con la vara, dice, y en los glúteos. Si usted le da pescozones a su hijo y le jala del pelo, así lo somata en la pared, está siendo violento. Si usted un día agarró a su hijo, o lo está agarrando en este momento y lo sacude y lo tira a la pared, es violencia. Me dicen mis hijos, vos mamá, así ahí con la chancleta, porque yo, mire hermano, lo más que llegué con la chancleta en su glúteo. Pero bien ardía, dice, claro que sí, arde aquí con una vara de chupamiel, dice, pero mire, las varas de chupamiel, dice, ¿verdad? Pero unos dos bien puestos en el glúteo. Pero, hermano, por eso que tiene que haber un balance con eso, tiene que haber un balance entonces, porque los golpes, las patadas, puñetazos, ¿quiénes agarran a sus hijos a patadas? Violencia. Ay, hermana, y está en ayuno, la hermana patadas agarró. Maltrato físico. Un niño puede ser sometido a maltrato físico como ser sacudido, quemado o sometido a cualquier otra forma de violencia que le cause daño. Los queman mucho. A ver, te va a meter las manos en el fuego, dice, para que no. A tocar lo que no tienes que tocar. Hermanos, tengamos cuidado con eso. Violencia emocional, insultos y humillaciones. Un niño puede ser insultado, humillado, sometido a cualquier forma de violencia emocional que le cause daño psicológico. Sos un burro, sos una tonta. ¿Para qué naciste? Me arrepiento que hayas nacido. Violencia. Te maldigo. Te va a ir mal. Violencia. Tengamos cuidado. Porque no somos hijos e hijas de Dios y hemos experimentado la misericordia de Dios. Abandono emocional. Un niño puede ser abandonado emocionalmente, lo que significa que no recibe amor, el cuidado y la atención que necesita. Ese es un abandono emocional. El niño que no recibe atención, ahí lo dejan. Ni siquiera le preguntan cómo está, cómo te fue en la escuela, le revisan las tareas. Ahí lo dejan. Hermanos, niños que están siendo abandonados emocionalmente, no les dan un abrazo, no les dicen te quiero mucho. Peor a los varones. No les dan un abrazo. Entonces tenemos que tener ese cuidado porque hay muchos niños que están abandonados emocionalmente, no reciben amor, no reciben cuidado, no reciben respeto. Y la violencia sexual, que usted sabe que es terrible, abuso sexual. Cualquier tipo de abuso sexual, oiga bien esto, cualquier tipo de forma de contacto sexual inapropiado, como tocamientos, con solo que le esté tocando sus partes privadas al niño y a la niña, esa es una violencia sexual. Estarle dando besos en la boca, solo de piquito. No, hermano, ¿qué es eso? Es falta de respeto. Pero es que es mi hijo, no, es mi hija, no. Tengamos cuidado. Tocamientos, besos o relaciones sexuales. Qué tremendo. Y la negligencia. Falta de cuidado. Un niño puede ser sometido a negligencia, lo que significa que no recibe el cuidado y la atención que necesita para su bienestar físico y emocional. Niños cundidos de piojos, hermano. Ya no, porque la mamá le da pereza quitarle los piojos. Basta, más de 8 días el niño ni se baña. Hermanos, con infecciones vaginales las niñas. Hermanos, qué terrible. Entonces, hermanos, hay consecuencias. Hay consecuencias. Y en conclusión, termino acá, hermanos, que la iglesia tiene una ardua labor de orar por la niñez. Oiga, tenemos una gran labor de orar por los niños y las niñas, pero también de actuar a favor de ellos. Orando y con el mazo dando. Amén. La demanda de Dios para su pueblo es hacer justicia por los débiles, oprimidos, pobres y vulnerables. Esa es la labor de la iglesia. Alcemos la voz profética entonces, presentando la demanda de Dios por el cuidado y la libertad de los niños, las niñas y los adolescentes. Amén. Que esa palabra quede en nuestros corazones, hermanos. Esto no es un juego, esto está pasando en nuestra actualidad. Eso está pasando. Niños y niñas que no rinden en la escuela. Niños y niños que están
intimidados, no hablan. Algo está sucediendo. Bueno, y en el módulo que va a corresponder se van a dar cuenta ustedes de las señales que tenemos que estar pendientes nosotros de nuestros hijos. Amén. Dios entonces nos llama que tenemos que ser la voz de los que no tienen voz. Primeramente orando, pero también actuando. Amén. Que Dios les bendiga en esta hora a todos los que estuvieron conectados. Recordémonos, el reino de los cielos es de los niños. Cuidémoslos y atesorémoslos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas, en esta noche. Dios es bueno, Dios es grande, para siempre es su misericordia. Amén. Amén.